marcha el cruce de productos Rutas de Carlos V, que empezó con mucha fuerza porque empezó con un evento muy potente. Ese cruce de productos que inicialmente estaba un poco encasillado en la comarca de la Vera, ya está aprobado por el conjunto de la red, con lo cual se va a empezar a internacionalizar ya el cruce de productos. No solamente va a haber empresas ya hay empresas por ejemplo, de la comarca de Tentudía, pero vamos a empezar a certificar empresas fuera de la región y en otros países que forman parte de la red. Pero sobre todo, una vez que ya hay unas cuantas empresas que van a recibir placas, otras ya las tienen, ya están certificadas, ya llevan unos años funcionando, sobre todo lo que se quiere es que a partir de ahora, más que procesos de certificación o de dinamización para que nuevas empresas forman parte del club, que evidentemente va a estar siempre abierto para que entren nuevas empresas, pero lo que se va a intentar es dotar de valor añadido a las empresas que ya están certificadas. O sea, que las empresas que forman parte del club de productos realmente digan, esta herramienta me está sirviendo para diversificar la actividad que desarrollo, porque puedo llegar a un público que sin ese certificado a lo mejor no llegaría. Entonces, lo que se va a tratar de hacer sobre todo es tener una actividad continua en el tiempo, y este es un poco el punto de partida, ¿no? Dentro de un par de meses, a mediados de enero por ahí, por ejemplo, se va a hacer un evento de formación en torno a la cocina carnívora. El de hoy es simplemente una de esas patas que tienen que dotar de valor añadido al club, que es que nos relacionemos. Porque muchas veces relacionándonos, pues conseguimos determinados acuerdos o determinadas colaboraciones, pues que hacen que la actividad que desarrollemos pues realmente se potencie. O sea, durante mucho tiempo hemos estado acostumbrados a ver al que tenemos al lado como una competencia, cuando realmente tiene que ser un apoyo para tener un destino más grande y un destino que atraiga más gente y dotarlo además de mayor calidad. La base de hoy es eso, que hablemos y que seamos conscientes un poco de lo que tenemos y de los acuerdos que podemos llegar entre unos y otros, ¿vale? Rutas Culturales de España se basa en 5 tópicos, ¿vale? Bueno, yo digo tópico porque recurro mucho al inglés, al topics, pero son 5 elementos fundamentales, que sería, por un lado, tenemos Caminos del Arte Rupestre Prehistórico, que tiene, pues, como su nombre indica, nos centramos en todos los recursos y yacimientos que tenemos en España. Tenemos, por otro lado, la ruta Vía de la Plata, saltamos un escalón y nos vamos hacia el patrimonio romano, ¿vale? Estamos hablando de una ruta que conecta el sur con el norte de España, desde Sevilla hasta Gijón. Luego después, si seguimos avanzando en el tiempo, llegaríamos al Camino del Cid, que es medieval, y ahí ya sabemos que las correrías de Rodrigo Díaz de Vivar se centran sobre todo en el siglo XI. Y después saltaríamos hacia la ruta de Carlos V y finalmente acabaríamos con Caminos de Pasión, que se circunscribe un poco más hacia el barroco. Yo creo que si entendemos cultura como todo lo que representa en realidad, la cultura son las maneras de ser, la cultura son modos de uso, la cultura es la gastronomía, la cultura es todo en realidad. Si atendemos a esa definición mucho más amplia, nos vamos a dar cuenta de que tenemos muchísimas más oportunidades. De España, bueno, como Rutas Culturales de España, otras veces representa Andalucía, otras veces representa otra institución. Siempre tengo el mismo problema. Yo llego allí, me siento y viene una agencia de viajes, me encanta tu producto, me gusta tu rollo, me gusta tu destino, quiero comprarlo. Porque yo no vendo nada, yo vendo a vosotros. Hola. Yo tengo un bar de tapas en Jarandilla, Cali. Tenemos una empresa de eventos más centralizada en bodas. Tenemos un catering también que manejamos hace ya más de 20 años y recientemente, como hace 4 o 5 años, abrimos una casa de comida. Hola, yo soy José Antonio y bueno, vengo con Lucas, que venimos de la Casa del Pozo, un compañero más, y tenemos un restaurante allí, en fin. Yo soy Carlos Pizarro, vengo de Imperial Kitchen, estoy desarrollando actualmente el espacio gastronómico Imperial Kitchen, en el que bueno, pues tienen cabida tanto la restauración como los productos de referencia gastronómica de las comarcas. Por uno de la espalda a nadie. Soy Mario y tengo una tienda de productos típicos o productos gourmet en Garganta. Lo que hacemos es ofrecer un poco el producto de calidad para el turismo de calidad. Y bueno, ahí estamos. Hola, yo soy Evelina, soy de Los Sal, de la Casa Rural La Canchalera, y bueno, ahí estamos para... Muchas gracias por todo lo que habéis colaborado para este
evento y bueno, encantada de estar aquí. Soy Miguel, soy el dueño de Aventubera y hago actividades en deportes de aventura como descenso en piragua en el río Tieta y barranquismo en desastre. Hola, yo soy David Melchor de Losar, también tengo la Casa Rural La Garzona. No sé si tendrá relación o no la otra actividad que tenemos, que es inmobiliaria. Creo que sí, porque facilito algunas veces que alguien pueda instalarse en la comarca. Buenos días, venimos de Losar, tengo el Hotel Rural La Covacha y estoy encantada de estar aquí, que nos enseñéis todas estas cosas para continuar y seguir trabajando. Hola, buenos días. Mira, yo me llamo Antonio, me dedico al tema de productos típicos. Tenemos dos tiendas, una llevo 15 años en Jarandilla de la Vera y hemos inaugurado hace un poquito otra en Losar de la Vera. Nos dedicamos a todo lo que es el tema del producto extremeño y enfocamos sobre todo nuestros productos a los productos veranos. Tengo mi tienda y tengo aparte de los productos, tengo mi tienda llena de folletos, que no me importa porque me encanta vender mi tierra, ¿vale? Entonces sí que me gustaría que a nivel lo que es nuestro sector, potenciar un poquito más y que nos consideren más empresas de turismo, ¿vale? Simplemente. Y tenemos la pequeña fábrica artesana en Jaraíz de la Vera, en la calle Clavel, y luego pues, bueno, el alojamiento, que es un complemento también a nuestras actividades. Y nada, aquí estamos para ayudar y bueno, para que todos colaboremos. Yo soy Azucena y junto con Antonio gestionamos una casa rural y un restaurante, Puerto del Emperador, en Aldea Nueva de la Vera. La cooperación entre establecimientos yo creo que es imprescindible para progresar y para seguir adelante. Trabajo en el establecimiento Veragua, que es una instalación de alojamientos turísticos que tiene dos componentes. Una son alojamientos, apartamentos clásicos de 3 tamaños y luego nuestro elemento diferencial son las cabañas glamping. Es un concepto híbrido entre un alojamiento clásico y el camping. El alojamiento está dentro de una tienda de campaña enorme, pero tiene todas las comodidades clásicas de un alojamiento normal. Nosotros somos Extrema Sensación, Carolina y yo, Jaime. Somos agencia de viajes, estamos en Badajoz, pero nos dedicamos a vender viajes de experiencia o intentar vender viajes de experiencia a Extremadura. Es una suerte contar con destinos como La Vera y con todo lo que estamos escuchando hoy aquí. Esperamos cooperar con vosotros en todo lo posible. Muchas gracias. Vemos a muy pocos chinos en la playa apostándose en Benidorm. Entonces ellos vienen realmente a conocer esa historia, a conocer ese pimentón, a conocer ese producto, y es un poquito lo que estamos intentando en esta reunión y con este nuevo producto. A ver si tenemos suerte y entre todos lo sacamos adelante. Gracias. Turismo de educación, de formación. Es un turismo bastante, no es estacional, se puede hacer todo el año. Buscamos un público más bien senior, gente que viene aquí porque está interesada en el lugar, que está interesada, tiene tiempo libre, son partes de 2 semanas. Y la idea es darles clases por la mañana y experiencias rurales por las tardes, con una comida con la profesora para que sigan con su estudio del español. Soy propietario de Agua Antigua, era un negocio que creció para compartirlo con mi experiencia profesional, porque yo he sido piloto durante 16 años. De hecho, me falta que subamos un poco más el nivel de calidad, porque nos conformamos muchas veces con cualquier cosa y creemos que lo chulo es que venga mucha gente, yo creo que no. Hola, somos Víctor y mi hermano y Pilar. Tenemos un hotel en Jaraíz de la Vera, en Besaray. Contamos con alojamiento, restaurante, biblioteca. Somos recientes en este negocio, pero estamos abiertos a colaborar con todos para mejorar la calidad del turismo en la Vera. La calidad.